Bienvenidos amigos una vez más a tu programa Finanzas al Rescate por Sintonía TV, un canal que crece día a día porque usted lo merece. Finanzas al Rescate, como siempre hemos dicho, un programa dedicado a ti emprendedor, a ti empresario, para darte los tips necesarios para que puedas de alguna manera progresar en tu negocio, levantar tu economía familiar y apoyar al desarrollo nacional. El día de hoy tenemos un tema interesantísimo, una vez más agradecido con el economista Guido Sánchez de CIS Cultura Emprendedora, para ver el tema de la responsabilidad de los empresarios. Sí, porque es un tema que si bien es cierto nosotros los defendemos, sacamos adelante sus denuncias y les damos los tips, también debemos decirles que tenemos responsabilidades que atender, ¿no? Y esas responsabilidades son muy importantes. Muchas gracias, Guido, ¿cómo estás una vez más? Bienvenido a tu ventana, ¿no? Y hablemos un poco de qué cosa es la responsabilidad de un empresario. Muy buenos días queridos amigos y amigas de Finanzas al Rescate por Sintonía TV. Este programa que llega para apoyar el emprendimiento, la profesionalización de las pequeñas empresas y bueno, hablemos de las responsabilidades, no digo obligaciones. Y bien dicho, Pepe, en el sentido de no hay que verlo como una obligación, es nuestra responsabilidad. Y nosotros los emprendedores tenemos varias responsabilidades, por lo menos cinco. Una es con el gobierno, pagando nuestros impuestos. La segunda puede ser la responsabilidad con nuestros colaboradores, con sus beneficios, con un trabajo digno. La tercera es con la propiedad intelectual de otras personas, no a la piratería. La otra responsabilidad es con el ambiente. Y por supuesto, una muy importante, la responsabilidad con nuestros clientes, por lo menos informándoles verazmente de lo que contiene, de las características, de la calidad, del postventa y las garantías y todo lo que debería conocer un cliente, ¿no? Entonces son por lo menos cinco responsabilidades que tenemos los empresarios, los emprendedores, y esta vez, mi querido Pepe, estamos de acuerdo en presentar la primera, que es los impuestos, porque también ya se está viniendo la fecha clave para el pago de esta responsabilidad. Así es. Ahora, tenemos que entender de que los impuestos son, ¿no?, una responsabilidad, porque de alguna manera el hecho de que el empresario trabaje en el mercado, consiga sus utilidades honestamente y correctamente, como tú dices, asumiendo sus responsabilidades, pero también es para poder contribuir con el desarrollo del país, porque ningún país se va a hacer fuerte económicamente, se va a hacer respetar si es que no tienen las contribuciones de aquellos quienes generan la riqueza. ¿Correcto? Entonces debemos entender que eso es parte de lo que es ser un empresario, ¿no? Contribuir al desarrollo del país. Correcto, porque alguna vez para graficar ante la pregunta de un empresario se me ocurrió explicarle que los emprendedores, los empresarios, no es suficiente ganar dinero, tenemos que producir dinero. Porque con ese dinero tiene que ser suficiente, no solo para tener ganancias, sino tiene que ser suficiente como para pagar nuestros colaboradores, para reinvertir, ¿no es cierto? Para comprar activos de la empresa y, por supuesto, para contribuir a la sociedad mediante los impuestos. Entonces, las personas ganamos dinero, las empresas debemos más que ganar dinero, tenemos que producir dinero que sea suficiente para todas estas responsabilidades. ¿Ah? Entonces, eso tenemos que considerar los empresarios, los emprendedores, ¿no? Y entre esas responsabilidades, como les decía, la primera es contribuir con el gobierno central y con el gobierno en general, porque tenemos gobiernos nacionales, gobiernos regionales y gobiernos subnacionales o municipalidades. En algunos casos, algunos impuestos son de carácter nacional, lo pasa en los países, hay impuestos nacionales, hay impuestos federales o impuestos regionales y hay impuestos locales, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora, si te parece y si les parece a nuestros amigos, de qué cosas son los impuestos, ¿no, Pepe? Podríamos empezar con esa definición.
Empecemos de una vez, Guido, te doy carta abierta para que empieces a explayarte acerca de qué cosas son realmente los impuestos y para qué sirven, obviamente, ¿no? Correcto. En general, mis queridos amigos, hay dos tipos de impuestos. Recuerden eso, hay dos tipos de impuestos. Unos, los impuestos al consumo. ¿Quién lo paga? El consumidor. ¿Ya? Este impuesto es muy, muy antiguo. Acuérdense que en la época del Señor Jesucristo habían ya recaudadores de impuestos. Bueno, estos impuestos que ellos recaudaban eran impuestos al consumo. Después también se habla de que las 13 colonias norteamericanas se sublevan porque pagaban el impuesto ¿a qué? Al té. T. Al té. Es decir, los que consumíamos té en ese tiempo, si viviéramos en este tiempo, teníamos que pagar el impuesto al té. ¿Sí? O sea, al consumo del té. Y quien no consumía té, pues no pagaba el impuesto, ¿no? Pero era tan popular el té que todos pagaban el impuesto al té. Y por eso el gobierno, en este caso la monarquía, ¿no? Vio que el consumo del té era tan alto que le puso un impuesto. Ese es un impuesto al consumo, ¿ya? Pero con el tiempo, la gente decía, pero ¿por qué vamos a pagar tanto gente que tiene mucho dinero y poco dinero si el rico se consume una taza de té y yo consumo también, que soy bastante pobre, ¿no? Me consumo una taza de té, voy a pagar el impuesto? Entonces, cuando aparecen las democracias y todo esto, aparece un señor, ¿no? Un candidato y dice, no es posible, voten por mí porque vamos a poner un impuesto a los que tienen dinero. Entonces, eso se llaman los impuestos a la renta. La renta. ¿Ya? Los impuestos a la renta. Entonces, ya estamos hablando de las dos grandes familias de impuestos, ¿no? Los impuestos a la renta, ¿no? Si tú tienes rentas, ingresos, deberías pagar impuestos, ¿ya? Y los impuestos al consumo. Para el caso del Perú, el impuesto al consumo por excelencia es el denominado impuesto general a las ventas, el IGB, ¿no? Que es 16% más un 2% de impuesto municipal, hacen un 18%. Todas las personas que consumimos, lo que consumas, tiene incluido ese impuesto del 18%. Exacto. ¿Ya? Hay algunas mínimas productos exonerados, ¿ya? Esos productos exonerados, por ejemplo, son los libros, para promover la lectura, dicen. Bueno, entonces, hay algunos productos que están exonerados, los libros, también los productos de la chacra, o sea, productos de comercialización, de consumo diario, en fin, hay una lista de exoneraciones, ¿ya? Pero, ojo empresarios, todos los productos están incluidos su IGB. Aquí una primera lección, un recordatorio para tener las cosas claras. Existen los comprobantes de pago y son las facturas y las boletas. Y otros, las tickets de máquina registradora, los tickets de pasajes en avión, terrestres y otros tipos de comprobantes de pago. El comprobante de pago no exonera, no incluye el pago de IGB. Es un error común, y repito, común, y para eso estamos en este medio de comunicación, para decir que si una persona le da factura o boleta, eso no marca la diferencia si incluye el IGB o no. En los dos comprobantes tiene que estar el IGB. ¿Qué cosa excluye IGB? Si es que es un libro. Si tú vendes un libro, mi querido amigo, amiga que me está viendo, como los libros están exonerados de IGB, tú des factura o no des factura, o des boleta en todo caso, o sea, o das factura o das boleta, tienes que exonerar el IGB. Pero si tú vendes, ¿no es cierto?, otro tipo de bien, por ejemplo, algo que está incluido en el IGB, compras un champú para el cabello, te den boleta, te den ticket o que te den factura,
En cualquiera tiene que estar el IGB. Ojo entonces, es un error que cuando vas a comprar a algún sitio te dice, ¿quiere factura o quiere boleta? ¿Y por qué me quieres ofrecer factura o boleta? Bueno, la factura incluye el IGB y la boleta no incluye el IGB. Falso de Falso. falso. Eso Está no incluido. existe. Eso debe quedar claro y luego tal vez en otro programa hablaremos de los comprobantes de pago, si te parece. Claro. Pero por el momento estamos hablando de un tipo de impuesto. ¿Cuál es? Los impuestos al consumo y el primer impuesto que hemos visto es el IGB. Quiero relevar eso que tú has dicho, Guido, que me parece muy interesante porque es un tema que ha sido recurrente durante varias entrevistas aquí, y es el hecho que la gente debe tener conciencia de que cuando compra hasta un caramelo en un ambulante en una esquina, está pagando el IGB. Porque si bien es cierto, ¿no es cierto? El ambulante no te ha dado factura, no va a pagar el IGB, en donde compró, en la tienda donde compró, sí está pagando el IGB porque se lo compra también a la compañía que hace los caramelos. Entonces, todos, hasta el más pobre, ¿no es cierto? De alguna manera cuando compra algo está pagándole un impuesto al Estado y debemos de ser conscientes de que ese dinero es nuestro, que le damos al Estado para que lo administre bien y no para que se lo regale a empresas como Petroperú, no nos hagamos el tema, pero es algo así. Hemos querido crear conciencia, o sea, de alguna manera este impuesto al consumo es para todos en forma indiscriminada. Correcto. Entonces, el IGB, ¿quién lo paga? Lo paga el cliente, el consumidor. No lo paga el empresario. Exacto. El cliente le entrega al empresario. Es decir, si yo me compro este champú que cuesta 100 soles, entonces me dan la boleta o me dan la factura, es independiente, es lo que yo necesite como Guido. Guido necesita boleta o necesita factura. Entonces me entregan y yo he tenido que pagar 118. Ese 18 corresponde al IGB. Exacto. ¿Del bolsillo de quién sale? De mi bolsillo. Pero yo le estoy entregando esa plata al dueño de la tienda donde yo compro este producto. Entonces, el dueño de la tienda, a nombre mío, a fin de mes lo va a llevar al Banco de la Nación, a la institución, a pagar ese impuesto. ¿Ya? Entonces, eso es bien importante. Es un impuesto al consumo. Entonces, el primer impuesto al consumo, o también en otros países se llama el IVA, el impuesto al valor agregado. En Chile, en Argentina, en muchos países se llama IVA, creo que en Colombia también. En Perú lo conocemos con el IGB, no es usual en los países, pero aquí lo conocemos como el IGB. ¿Ya? Es el primer tipo de impuesto al consumo. Pero hay otros impuestos al consumo. Por ejemplo, en el Perú hay un impuesto que se llama el impuesto selectivo al consumo. Miren su nombre, selectivo. ¿Qué quiere decir? Que es para una cantidad de productos seleccionados, sobre todo para aquellos productos suntuarios, o sea, productos de lujo. Superfluos. Superfluos, como quien dice, ¿no? Al que quiere celeste, que le cueste. Exacto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo quiero un carro importado de lujo, entonces pago mi IGB y sobre eso todavía tengo que pagar este impuesto al selectivo al consumo que se paga según tasa tipo del bien. Ahora, todos dicen que en la cerveza prácticamente el 75%, 76% es impuesto. Así dicen. Ya, ¿por qué? Claro, pues el que quiere celeste que le cueste. ¿Quieres tomarte una cerveza? ¿Quieres tomarte un vino? Bueno, pagas el IGB, el valor del producto, más el IGB, más el selectivo al consumo. Claro, claro. ¿Ya? Los cigarros mucho más, porque eso todavía es dañino, contamina, entonces le cargan pues un impuesto selectivo al consumo altísimo. Y también para desalentar el consumo, ¿no? Exactamente, exactamente. Muy bien, entonces fíjate que ya estamos hablando de los impuestos al consumo, ya dos, y hay uno tercero que podríamos llamar los aranceles. Los aranceles son para productos importados. Tú quieres un producto importado, quieres un teléfono importado, quieres un carro importado, pues aparte del IGB, del selectivo al consumo, hay una tasa que son para los productos importados que se llaman los aranceles. ¿Eh? Esa es la gran familia de los impuestos al consumo. Pero ahora estamos muy cerca a pagar otro tipo de impuesto
también las empresas y las personas pagamos otro tipo de impuesto, que son los impuestos a la renta. ¿Quién no paga? El que genera rentas. Exacto. Esa es otra familia. Y luego en otros programas, mi querido Pepe, si tenemos la oportunidad, iremos hablando de todas estas otras formas, pero ahora me gustaría contar un poquito sobre el impuesto a la renta, ya que hemos hecho una introducción a lo que son los impuestos al consumo. El impuesto a la renta, como tú bien dices, Guido, es un impuesto que grava directamente a aquellos que tienen ingresos, ¿no? Que normalmente vienen de parte de sus empresas, ¿no? Entonces uno cuando tiene 4 o 5 empresas, por ejemplo, ¿no? Tienen sus utilidades, obviamente ellos adquieren sus utilidades, los sacan de la empresa, porque es lo correcto, para eso uno tiene un negocio, para eso uno arriesga un capital, ¿no? Pero de eso que está sacando la empresa, que es producto de una utilidad, tiene que pagar, ¿no? Creo que estamos en 29% de todo eso, va como impuesto a la renta, ¿correcto? Muy bien, vamos a graficarlo de la siguiente manera, amigos y estimado Pepe. Quien les habla tiene una casa en Chiclayo, ¿sí? Pero yo no vivo en Chiclayo. Entonces, ¿qué he hecho con esa casa? Lo he alquilado. Y me pagan un alquiler mensual. ¿Ya? Entonces, todos los meses me llega mi alquiler. Por lo menos los meses que están alquilados, llega el alquiler. Esa es una renta. Por supuesto. Luego, alguna vez yo me compré unas acciones de una empresa, de un banco, ¿no? Y cada cierto tiempo reparten ganancias de esas acciones que me compré. A veces también hay pérdidas, pero a veces hay ganancias. Entonces recibo esa ganancia. Entonces esa ganancia es otro tipo de ingreso. Me está ingresando dinero. ¿Ya? Y ustedes saben, queridos amigos, que soy fundador, propietario de CISA Cultura Emprendedora. Es una empresa con 33 años en el mercado. Y los años que nos va bien, tenemos utilidades. Entonces, de esas utilidades pagamos una parte de impuestos y el resto, eso es para los socios. Claro, claro. Entonces, los socios decidimos qué hacer. O nos lo repartimos o lo reinvertimos en la empresa. Esa es nuestra decisión. Así es. Separamos el impuesto y separamos. Entonces, yo, Guido, mira, ya tengo mi renta del alquiler de mi casa. Tengo ya una segunda renta de las acciones que compré alguna vez. Tengo ganancia, renta de mi empresa cuando nos va bien. Pero de vez en cuando voy a dar conferencias y me pagan por recibo por honorarios, por trabajo independiente. Claro. 4 fuentes de ingreso. Y finalmente estoy en la planilla de CISA. Estoy en la planilla de CISA de mi empresa y me paga un sueldo como gerente general. Dicho sea de paso, no es el sueldo más alto de mi empresa. Varios de mis colaboradores ganan más que yo. Bueno, se lo merecen. Muy bien, yo estoy muy contento. Bueno, entonces fíjate, el alquiler, la ganancia de las acciones, la ganancia de CISA, mis honorarios por las conferencias que doy y el salario que recibo de CISA. Esas son las 5 categorías del impuesto a la renta, mis queridos amigos. Algunas personas tienen 5 tipos de renta. ¿Sí, de verdad? Y algunas, una nomás. Sí. El salario, ¿no? En fin, cada uno puede tener pero podemos tener hasta 5 tipos de renta. Pero eso es para las personas. Estoy hablando de Guido. La tercera categoría, ¿no? O sea, es primera categoría, alquileres. Cualquier tipo de alquiler. Terrenos, departamentos, casa, maquinaria, aviones, lo que sea que alquiles es renta de primera categoría. Segunda categoría, otros capitales. Tercera categoría, ojo con la tercera categoría, proveniente de
servicios, comercio, industria, es decir, de negocios. ¿Ya? Cuarta categoría, trabajo independiente. Y quinta categoría, trabajo dependiente. Si estás con planilla ya. En cada caso hay topes para exonerar, en cada caso las tasas son diferentes. Exacto. ¿Ya? Entonces, primera, segunda categoría 5%, cuarta categoría 8%, en el quinta categoría escalonado, en fin. Esto no es un curso de tributación, es una conversación para que usted, señor empresario, empresaria, no esté perdido cuando le hablen de impuestos. Aquí estamos, nuestra función es informarle, ¿no? Luego, busque información en internet, o mejor aún, cómprese un material, un libro, revise, consulte sobre temas como a un contador, poco más detallados, ¿ya? Entonces, lo que nos correspondería ahora conversar en estos minutos es el impuesto a la renta tercera categoría, porque es de las empresas y es lo que tenemos que pagar hasta fin de mes de marzo. Que ya viene ya la fecha límite. Así es. Ahora, este impuesto a la renta, como tú dices, Guido, no es que se paga de todo, hay algunas deducciones, como tú bien has dicho, ¿no? En todas las categorías hay deducciones, ¿no? E incluso en algunas oportunidades hasta se puede exigir una devolución a la SUNAT porque durante todo el año, como se prepaga algunos de estos impuestos mensualmente, al final, con todas las deducciones, resulta que terminaste pagando más, ¿no es cierto?, de lo que tenías que haber pagado. Entonces eso también es importante, ¿verdad?, recalcarlo. Sí, ahora, entonces ya está claro que las empresas, y de este programa es empresarial y de lo que yo les estoy hablando es de empresas, estamos en la tercera categoría. Una vez que tú sabes que estás en la tercera categoría, las empresas solo pagan tercera categoría. Cuando tú vas a tu declaración del impuesto a la renta, si yo como Guido, dice primera categoría, segunda, tercera, cuarta, quinta. Si no tienes de primera, marca 0. Si no tienes de segunda, marca 0. Si tienes tercera, llenes. Cuarta categoría tienes llenas, quinta categoría tienes llenas. Si no tienes los demás y solo tienes quinta categoría, solo llenas de quinta. Pero cuando dices voy a ir a pagar de mi empresa, no hay 5 categorías, solo tienes el impuesto a la renta, tercera categoría que corresponde a las empresas. Punto. Segundo punto que tienes que saber ahí. Acabas de decir que hay regímenes. Por ejemplo, un régimen es el RUS, el régimen único simplificado. Ese a mí me gusta un montón, porque aquí ya no tienes que separar el IGB del impuesto a la renta. Tú sumas cuánto has vendido, y si has vendido hasta 8,000 soles mensuales, no, tienes que pagar 50 soles. Así es. El RUS, que le llaman, ¿no? El RUS. Es muy sencillo, acá no tienes que separar qué cosa es IGB, qué es renta, nada. Por eso se llama su nombre, régimen único simplificado. Claro. Luego tienes el régimen especial de impuesto a la renta. Luego tienes el régimen MIPE tributario y finalmente el régimen general. Cada uno tiene su forma de pagar. Pero entonces, ya sabemos que hay 5 categorías para las personas, las empresas están en tercera categoría. Cuando entras a la tercera categoría tienes diferentes regímenes de pago. Y cada régimen de pago tiene sus tasas, sus topes y otras temas y cuestiones que podemos ir hablando de manera informativa, lo más didáctica posible, para que nuestros compañeros y amigos que son empresarios vayan entendiendo. Entonces, cuando hablas con tu contador, no hay nada más bonito que tú hablar con conocimiento de qué estás hablando. No eres un experto, pero tampoco estás perdido. Y lamentablemente muchas de las personas que conducimos una empresa no conocemos esto. Tú y yo somos de formación economistas, pero creo que vale la pena, por lo menos yo lo considero así como empresario, conocer esto. Yo acá estoy terminando de sacar la cuarta edición del libro Controle su negocio, que precisamente
trata todos estos temas tributarios, laborales, de registros y todo lo que los empresarios. Entonces pronto les estaré anunciando la nueva edición, la cuarta edición del libro Controle su negocio, ¿no? Es Y estoy al imperdonable. tanto, estoy actualizándome, eso me obliga a actualizarme. Así es, mi querido Pepe y queridos amigos. Es que, Guido, es imperdonable que un empresario, un emprendedor, no tenga por lo menos el concepto general de cuáles son estos regímenes, ¿no? Para poder pagar los impuestos, porque no se le puede dar al contador así nomás. O sea, por lo menos tienes que entenderlo. Creo que es muy importante, como tú dices, no que sea un experto, pero sí que tenga el concepto general, ¿no? De los regímenes, de los tipos de impuestos, etcétera, etcétera, para poder llevar su negocio. Guido, dime, ¿en qué estás ahora? Ya se nos está acabando un poco el tiempo y quisiera que nos Sí, cuentes en qué estás metido ahora este verano. A ver, ¿qué sorpresa nos traes? bueno, ya empezamos un curso para jovencitos y para niños, pero ahora lo que estoy haciendo es sacar las nuevas ediciones de 5 nuevas publicaciones que se nos han agotado en la feria porque estamos yendo con mucho entusiasmo a la feria y quiero dar fe de algo. Estoy en una campaña que se llama Doy fe de que el empresario pyme lee. Yo soy un testigo, porque a mí me decían que los empresarios de la pequeña empresa no leen. No, señores. El empresario cuando encuentra un buen material útil, lee. Y estamos sacando estas nuevas ediciones de toda la colección para llevarlo de frente a los mercados, para llevarlo a los centros comerciales, a las ferias del libro. Visítenos en las ferias del libro, van a encontrar material para ustedes, no solo material académico de literatura. Entonces, en eso estoy y estoy con mucho entusiasmo, mi querido Pepe. Y si alguien quiere ponerse, no esperar una feria para ver tus libros, sino quiere contactarse con ustedes para ver los libros que puede ayudarle, ¿cómo se pueden comunicar, Guido? Sí, por favor, es www.culturaemprendedora.com/publicaciones. Entonces entran a la página www.culturaemprendedora.com y busquen publicaciones y con mucho gusto les enviamos vía courier o empresa de transporte, incluso a provincias, hemos enviado hasta al extranjero, Interesante. ¿no? Los materiales y con muchísimo gusto les hacemos, hagan sus pedidos, ¿no? Y los empresarios que leemos, que estudiamos, que manejamos el material así de una manera didáctica, ¿no? El empresario aprecia la literatura. Por eso nosotros vendemos y vendemos bastante y el mito de que el empresario no lee es un mito. Supongo que en tu página web, Guido, están ahí detalladas todas tus publicaciones y breves reseñas como para que la persona pueda más o menos saber qué libro necesita, ¿verdad? Así es, los títulos son bastante sugerentes, está el índice de cada publicación, lo que contiene, entonces nosotros estamos muy felices de apoyarlos, hay varios bancos, hay cajas que compran el material, promueven la lectura de sus clientes. Bueno, la verdad que el empresario pyme sí, y además tiene la colección, ¿no? Se coleccionan sus libros y eso me alegra muchísimo. Guido, quiero agradecerte por la manera tan didáctica y tan diáfana como nos has explicado esto de los regímenes que hay para el pago de los impuestos de las empresas, ¿no? Los tipos de impuestos. Creo que ha sido un programa realmente didáctico que se va a quedar ahí en los anales para que nuestros empresarios, nuestros emprendedores puedan entrar y decir, caramba, por acá tengo que ir, tengo que aprender esto, de qué son los impuestos, qué son los regímenes, cómo puede pagarse, etcétera, etcétera. Creo que ha sido un programa maravilloso. Muchísimas gracias, Guido, una vez más por estar aquí con nosotros. Encantado, muy buenos días y que este año sea muy lindo para nuestro Perú. Señores, esto fue Finanzas al Rescate por Sintonía TV. Nos vemos el próximo martes como es costumbre.